En una ocasión estaba una persona cristiana que de alguna manera era respetada por su piedad y su apariencia de virtud. Y cuando alguien le preguntaba cómo se había hecho casi santo, este hombre respondía: yo sé lo que hay en la Biblia. Yo sé lo que hay en la Biblia. Bueno, y pasando los días, una persona que había escuchado esa respuesta, tomándose un café cerca de este hermano, le dijo o le preguntó: bueno, ¿y qué es lo que hay en la Biblia? Y él le respondió: hay 2 flores secas y una carta de un amigo. ¿Y por qué yo les comparto esto? Porque usted y yo sabemos que en la Biblia hay mucho más que eso. Y que la Biblia, la Escritura, es fuente de sabiduría. Es esa palabra inspirada que nos ayuda a discernir los tiempos y a discernir también nuestras acciones en medio de esos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso quise escoger estos versos de Proverbios. De hecho, Proverbios junto a los Salmos y a Eclesiastés, a Job, son libros de sabiduría dentro de las Sagradas Escrituras. ¿Usted quiere abrir otra vez su Biblia ahí? Proverbios 8, 12 al 14. Y le voy a suplicar que mantenga su Biblia en mano, porque la vamos a usar en esta mañana. Siempre la usamos. Siempre es nuestro referente directo. Yo no concibo un adorador, como decía el himno, que llegue al templo los domingos sin su Biblia. Aunque sea en el iPhone o en el otro, en el Galaxy, que ahora lo retiraron. El último ese no, pero hay unos que lo retiraron. El que usted tenga. Proverbios 8, 12 al 14. Y junto a esa escritura vamos a ver otras escrituras en esta mañana. Yo la sabiduría habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Conmigo están el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo. Si yo le digo que vivimos momentos cuando la sabiduría y la lucidez, hoy más que nunca, son indispensables para cada uno de nosotros en nuestro plano personal, familiar, eclesial y para todo este pueblo de Puerto Rico. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? ¿Cuántos necesitan sabiduría y lucidez en sus agendas personales, en su vida personal, en su vida familiar? En la iglesia necesitamos sabiduría y lucidez. No piense usted que aquí tenemos todo resuelto. Muchas veces tenemos que revisitar el altar vez tras vez, buscando de Dios sabiduría, lucidez, entendimiento, cordura, buen juicio. Creo que estamos en un momento que el pueblo y nosotros como pueblo cristiano y parte de este pueblo necesitamos mucha sabiduría y mucha lucidez.
los fanatismos, los prejuicios, la indiferencia, el complejo que va apoderándose de quien es tratado como menos, las divisiones en pequeñas tribus, nos han hecho mucho daño, y dejo fuera muchas otras cosas. Y eso y mucho más no han abonado a que como pueblo podamos unirnos en una voluntad colectiva para enfrentar la complejidad de nuestra realidad social, política, económica y espiritual. Y subraye también eso de espiritual. Porque de ahí nacen todos los males. Una vida que no cultiva su espíritu a la luz del Espíritu de Cristo anda a la deriva. La lucidez es sinónimo de claridad. Sencillito. La lucidez es sinónimo de claridad. Lucidez es tener la mente clara, el espíritu claro a lo que se hace y a lo que se quiere hacer. La lucidez es saber con certeza el lugar al que se quiere llegar y el beneficio o el perjuicio que cada decisión puede traer. Las decisiones en la vida, las decisiones en su vida, las decisiones a corto, a mediano o a largo plazo, nunca se deben hacer a la ligera. Porque toda decisión en nuestras vidas tiene que una consecuencia, una reacción, y eso va en todos los planos. Estos no son tiempos para salir corriendo. No son tiempos para enajenarse. No son tiempos para esconderse. Mucho menos para tomar decisiones a la ligera desde las emociones disparadas, porque hay frustración, porque hay coraje, porque hay desesperanza. En tiempos de cambios radicales, en tiempos de confusión, se necesita gente con lucidez y con sabiduría. Se necesita un pueblo cristiano que ponga en función la sabiduría que viene del cielo. La lucidez que da el Espíritu Santo en los corazones que le buscan. Cuando las cosas ya no son como eran, o como las cosas no son como estábamos acostumbrados, para bien o para mal, y las circunstancias nos empujan a vivir la vida desde nuestros o desde otros entendimientos, se necesita sensatez. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita cordura. Se necesita madurez, se necesita buen juicio y se necesita prudencia. Como personas cristianas debemos buscar esa sabiduría y esa lucidez en las fuentes de la espiritualidad cristiana. Si usted es una persona cristiana, Cristo y los valores del reino y la propuesta de Cristo debe dirigir todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas y muchos, porque muchas voces desde distintos escenarios le van a decir a usted cuál es el camino. Le van a decir a usted qué debemos hacer
¿Qué debemos no hacer frente a unas elecciones que no tienen precedentes? Frente a un escenario donde se pone en evidencia nuestra fragilidad y nuestra realidad de pueblo, sin las herramientas para decidir por nosotros mismos. Mucha gente, muchas voces, muchos opinionados, muchos analistas, muchos estudiosos le van a decir a usted qué hacer y qué no hacer. Es desde la oración, es desde la meditación. ¿Cuántos meditan aquí? Muy pocos. Porque la gente piensa que eso de la meditación es para allá, para los orientales. Cuando ya desde el saque, desde el Génesis, vemos a un Abraham que se fue a meditar, dice la Escritura, que se fue a pensar, a darle calor, pensamiento a la propuesta de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Eso le voló la cabeza a Abraham. Y se fue a meditar, a pensar con calma. Y es desde la oración, desde la meditación, desde la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Es en el congregarnos, es en el adorar a nuestro Dios, que es fuente de toda sabiduría, donde vamos a ir y debemos de ir primero que todo para recibir la guianza que necesitamos. Y si usted está de acuerdo con eso, practica eso, necesita eso, diga un amén en esta hora. Es desde ahí, hermanos y hermanas. Buscamos esa sabiduría y esa lucidez, siendo responsables y buscando asesoramiento en las fuentes correctas. Jesús es el ejemplo por excelencia de lucidez y sabiduría. Y toda su vida es un reflejo directo de cuál era la fuente de esa sabiduría de Jesús, de esa lucidez de Jesús, tanto en su vida, en su ministerio y frente a los momentos más críticos de su existencia. Pero antes de adentrarnos en la figura de Jesús, desde el Evangelio, es fundamental mirar qué dice el capítulo 11 y versículos 1 y 2 del profeta Isaías. Por eso le dije que tenemos que volver a la Biblia, no tener la Biblia para meter flores muertas y cartas de gente que nos escribe, sino que la Biblia hay que abrirla, hay que leerla, y hay que buscar en ella la sabiduría y el camino. Isaías capítulo 11 y versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si usted puede casar ese con Proverbios, hágalo. Porque van de la mano. Aunque aquí se está refiriendo al Mesías anunciado. Y ese Mesías preludiado desde los profetas se caracteriza por dos aspectos cruciales en esos primeros dos versículos. En primer lugar, el Mesías pertenecerá a la dinastía de David. ¿Lo dice ahí o no lo dice ahí? Se saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mire,
Precisamente, cuando Saúl fue depuesto por Dios como rey de Israel, y no vamos a entrar ahora en esa historia, pero Dios depuso a Saúl como rey, porque nada de bien que se portó Saúl. Y cuando Dios depuso, quitó a Saúl, a Samuel, profeta y juez, profeta, juez y sacerdote, profeta, juez, sacerdote y hombre de Dios, le tocó emprender una búsqueda de un nuevo rey, de un nuevo gobernante. Y Primera de Samuel, capítulo 16, no lo vamos a leer ahora. ¿Qué nos dice? Que Samuel, como profeta y sacerdote, tenía que mantener un diálogo con Dios para tener la sabiduría necesaria para un tiempo de transición, para un tiempo nuevo, para un tiempo distinto. Quiere decir que uno de los aspectos fundamentales de toda persona que quiere tener la sabiduría de Dios en su vida es mantener vivo un diálogo con el Dios del cielo y de la tierra. Y ahí está Samuel. Porque si Samuel se deja llevar por su corazonada, si Samuel se deja llevar por sus prejuicios, si Samuel se deja llevar por su impulso, hubiese errado la elección de Dios y le hubiese costado muy caro a Israel ese desliz monumental que hubiese cometido. Por eso, en la historia de Primera de Samuel 16, tenemos que la gente de Dios tiene diálogo con Dios. Que la gente y el profeta de Dios tiene diálogo con Dios, habla con Dios. Y cuando tiene que cerrar la boca para escuchar lo que Dios le tiene que decir, hace silencio y escucha la voz de Dios. Pero no solo es escuchar la voz de Dios, porque usted puede escuchar la voz de Dios de la manera que Dios se quiera comunicar con usted y después que usted escucha, hace lo que le da la gana. Samuel escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios, porque ahí está el secreto. ¿Y qué le dijo el Señor? Respecto a ese que sería del tronco de Isaí y sería vástago, que retoñaría desde sus raíces. ¿Qué le dijo? Lleva un cuerno de aceite. Llama a esa familia al sacrificio. Llámala a la adoración. Y cuando tú estés allí, escúchame, porque yo te voy a mostrar quién es. No te dejes impresionar. No te dejes llevar por lo lindo, ni por la estatura, ni por la cara bonita, ni por las apariencias. Porque el ser humano siempre va a juzgar lo que tiene de frente, a menos que no pida discernimiento de parte del Espíritu de Dios. El que yo te muestre, ese es. Y al flacucho, al jovencito, al que no le darían posibilidades, ya Dios lo tenía que separado. Porque Dios no mira lo que mira el ser humano. El ser humano mira lo que tiene de frente, así al ras.
Y en virtud de lo que ve, eso juzga. Pero Dios mira el corazón de la gente. Dios mira lo que está dentro. Dios mira las motivaciones de la gente. Y muchas veces usted dice a Dios, caray, ¿y por qué este? ¿O por qué esta? Si yo soy mejor, ¿eso tú crees que eres mejor? Ante Dios, muchas veces a quien tú desprecias es a quien Él ensalza. Eso es lo primerito que hay ahí. El Mesías, en primer lugar, pertenecerá a la dinastía de David. En segundo lugar, el Mesías tiene que estar investido, escuche bien, del Espíritu de Dios. Espíritu, en el hebreo, ruá, aliento de Dios, que se hace sentir en los hechos de la historia. ¿Usted sabe por qué usted está vivo o viva en esta mañana? ¿Por qué usted está ahí sentado o sentada y respira? Porque en usted está el hálito, el aliento, el ruá de Dios. Y el día que ese aliento deje de ser en usted, ese hálito de vida vuelve a Dios quien lo dio. Así es que ese espíritu o aliento de Dios se hace sentir en los hechos de la historia. Vuelva conmigo porque no quiero que usted se desvincule del texto bíblico. Y reposará sobre él el espíritu, el ruá del Señor. ¿Cómo es que ese espíritu, ese ruá confiere o se mueve en la historia? Pues miren, rapidito, síntesis bíblica. Génesis 2:7. Mire a ver si le da tiempo a buscarlo. Entonces Jehová Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el ser humano uno viviente. El ruá de Dios se mueve y da vida. El Espíritu de Dios se mueve, dice el corito de antaño, y da vida. Y aquí hay gente sentada ahora mismo que ha estado más allá que acá, más en la presencia del Eterno que en el peregrinaje terrenal. Pero el ruá de Dios está todavía dando vueltas, aletazos, y lo devuelve al peregrinaje terrenal. Aquí hay gente que ha tenido esa experiencia. Pero también el Espíritu de Dios, dice la Escritura, levanta jueces y reyes. Jueces 3:10. Si le da tiempo a buscarlo, maneje. Destreza bíblica, ABC. ¿Cómo buscar en la Biblia? ¿Cómo buscar en la Biblia? Jueces, de los primeros libros. ¿Qué dice Jueces 3:10? El Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. En los tiempos antiguos, mis amados y amadas, para ser un líder, para ejercer liderazgo sobre el pueblo, tenía que reposar sobre esa persona el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios, el ruá de Dios, quien lo apoderaba, quien lo capacitaba para poder cumplir la tarea, la misión frente a tantos enemigos. Y ese Espíritu capacitaba a estos jueces. En este caso Otoniel, hemos hablado mucho más de Gedeón que de Otoniel.
de Débora, de tantos otros en el libro de los jueces, y ahí venía el Espíritu de Dios, se posaba, habitaba ese ruá de Dios, de alguna manera daba todas las herramientas, se cumplía con la encomienda. Y en ese momento de la antigüedad, una vez el juez cumplía la encomienda del Altísimo, el Espíritu se retiraba. Tercero, el Espíritu de Dios confiere discernimiento. ¿Cuántos creen que eso es así? Números 11:17. Si le da tiempo a buscarlo, aquí estamos así como rapidito hoy. Estoy aquí poniendo a prueba tu destreza bíblica, de búsqueda de los libros, ahí nada más. Números 11:17. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. El Señor le está hablando a Moisés, ¿cierto? Y Moisés estaba fatigado, cansado. Tenía demasiada carga, demasiadas responsabilidades. Y el Señor, que se las sabe todas, que nunca llega tarde, le dice a Moisés: mira, yo tomaré de ese espíritu que está en ti, ese espíritu de inteligencia, de conocimiento, ese espíritu de poder. Yo voy a tomar también de ese espíritu y lo voy a poner sobre estos otros ancianos y lo voy a repartir para que lleven contigo la carga, porque la carga es grande y no puedes llevarla tú solo. Hermanos y hermanas, en este momento histórico que vivimos, la carga es grande. Aquellos que estamos frente a la gente, que tenemos que acompañar, que escuchar, la carga es pesada. Y ese espíritu de discernimiento, el Señor también lo reparte. Ese espíritu que con presteza va a ayudar y está ayudando a llevar la carga de un pueblo. Ese espíritu, ese ruá otorga sabiduría. Rapidito, si se puede, me voy conmigo. Génesis 41:38. Génesis 41:38. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Repito, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Óigame, el faraón reconoció que José, y que en José había una sabiduría y una lucidez única. Que en este hombre habitaba el ruá y el Espíritu de Dios. Por eso le pudo interpretar el sueño al faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, de las espigas cargadas de fruto y de las espigas que eran devoradas y se quedaban secas. El Señor, a través de su Espíritu, le dio a José sabiduría, lucidez de espíritu y de mente. Le dio la estrategia para enfrentar la carestía y la gran crisis que le esperaba a Egipto y a todo ese litoral. Y como último de esa parte, el ruá y el Espíritu de Dios inspira a los profetas. ¿Cuántos dicen amén?
Isaías 48, 16. Si se mueve rapidito del Génesis a Isaías, se queda ahí en el Antiguo Testamento. Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió el Señor y su Espíritu. Cuando Dios envía a sus profetas, lo que le dice en secreto, el profeta lo tiene que decir en público. ¿Cuántos dicen amén? Le cueste lo que le cueste. Y eso es lo que está diciendo Isaías. Ahora bien, ahí mismo, fíjese que son 2 versículos nada más. Se mencionan 6 dones del Espíritu que se derraman sobre el profeta y la gente que tiene encargos y misiones que realizar de parte de Dios. ¿Está usted ahí conmigo? Volvemos a Isaías capítulo 11 y versículo 2. Ya hablamos algo del Espíritu, del Ruá de Dios. Pero ahora vamos a mirar rapidito, porque el tiempo apremia. Esos 6 dones que se derraman sobre el profeta y la gente que tiene encargos y misiones que realizar de parte de Dios. Si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿hay alguien aquí que tiene encargos de parte de Dios? Alaba. ¿Hay alguien aquí que tiene encargos de parte de Dios? Porque si usted está aquí y usted no tiene encargos de parte de Dios, tírese en este altar. Porque donde hay gente, hay necesidad. Donde hay crisis, la gente de Dios tiene que ser pertinente y útil. Óigame. ¿Y ustedes saben cuáles son esos 6 dones que están ahí? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor de Dios. Está claro en el texto bíblico. Sabiduría, inteligencia, porque sabiduría e inteligencia no es lo mismo. Hay gente muy inteligente que vive en necedad. Consejo, fortaleza, conocimiento y temor de Dios. Los últimos 2 dones, conocimiento y temor de Dios, sintetizan el contenido de los anteriores. Conocimiento viene de la raíz hebrea dar. Conocer entonces implica 2 cuestiones decisivas. Una relación personal con Dios. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, yo conozco a Dios? Tengo que hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana que conocen a Dios? Y si no lo conocen, esta es una muy buena mañana para iniciar ese camino de conocimiento. Pero para conocer a Dios hay que establecer una relación personal con Dios. Porque si usted no establece un vínculo, una relación, usted no lo puede conocer. Y esa relación
implica una alianza fuerte con Él. Hoy el mundo habla de las alianzas, ¿cierto? Pero la alianza con nuestro Dios es única. No tiene comparación ni parangón con ninguna estructura política de este mundo. Porque esas alianzas de acá son endebles. Y aunque muchas veces ciertamente hay que proceder a hacerlas, el humano, por ser humano, frágil, débil, y muchas veces desechar la sabiduría hace que se resquebrajen las alianzas que pueden ayudar a un pueblo. Y desde ese conocer a Dios se desprende abrazar la conducta, escuche bien, de ese Mesías que habla ahí Isaías 11. Esa conducta del Mesías es abrazar la causa del humilde y del pobre. ¿Me está oyendo usted, hermano y hermana? Jeremías 22:16. No le tengo que decir que lo busque, escúchelo. Él juzgó la causa del afligido y del necesitado, y le fue bien. Y se está refiriendo al rey Josías, porque el rey Josías tuvo un hijo, Joacim o Joaquín, que fue un rey detestable para Israel. Porque hay reyes buenos y reyes malos, amén. Hay gobernantes buenos, regulares, mediocres y malísimos. Eso no es nada nuevo debajo del sol. En los tiempos de Israel, de los reinados, Josías fue un buen rey. Después usted averigüe por qué fue bueno. Porque en una predicación no se puede decir todo. Pero su hijo fue detestable. Y dice el profeta Jeremías, él juzgó la causa del afligido y del necesitado y le fue bien. Y después miren lo que pregunta. ¿No es esto conocerme a mí? Dice el Señor. Cuando usted asume la causa del que sufre, cuando usted asume con sensibilidad la causa del humilde, del pobre, del que se empobrece, del que no tiene los recursos, usted está asumiendo la causa de Dios. Aleluya. Y usted está diciendo con su gesto, con su acción, con su vida, yo conozco a Dios. Porque hay mucha gente que se jacta de conocer a Dios, pero ven la necesidad y conmigo no es, yo no sé. Y ahí el profeta lo está diciendo tan claro. Y el sexto don estriba en el temor de Dios. Y ese temor de Dios, en esa alocución no implica el sentimiento de pánico a la divinidad. No, no, no. Todo lo contrario. El temor de Dios se vive en dos esferas. En la confianza que se deposita en Él. Y el Mesías, Cristo, depositó toda su confianza en el Dios del cielo y de la tierra. Pero a la vez ese temor de Dios incluye un sentimiento, la carga
la responsabilidad que le embarga a la persona que tiene una misión encomendada de parte de Dios. Cuando a usted el Señor le ha encargado algo, usted siente la confianza de que si es Dios que le ha llamado para hacer X o H, Dios le va a asistir a usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no deja de gravitar en nuestro espíritu una carga, el peso de una gran responsabilidad. Así es que ahí está el profeta, de alguna manera, con confianza y con carga. ¿Nos estamos entendiendo, hermanos y hermanas? Usted confía, yo confío que el Señor es fiel. Que fallarán los seres humanos, que fallarán las estructuras políticas, que fallarán tantas y tantas otras cosas, pero el Señor nunca falla. El Señor nunca falla. En otras palabras, el Espíritu de Jehová hará del Mesías un enviado justo con el proyecto de Dios. Y voy concluyendo en esta mañana, porque el tiempo apremia. Iglesia amada, ese Espíritu del Señor que antes era reservado para unos pocos con encomiendas específicas. Desde el profeta Joel se prometió para toda carne, ¿cierto? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Desde los tiempos del Mesías, Cristo, desde el tiempo de Cristo, ese espíritu reposa sobre la iglesia y la capacita. ¿Cuántos dicen amén? La capacita para cualquier momento histórico que esa iglesia le toque vivir como parte del entorno en el que vivimos. Yo he estado pensando a mi país hace rato. Hace más de una década. No pasa un día. Miren, no pasa un día que yo no piense a Puerto Rico. Que yo no piense a mi gente. Que no me piense a mí misma como parte de este tejido social. Y me duele mi país. Me duele profundamente. Yo no estoy aquí para decirle a usted por quién usted va a votar o no va a votar, porque ese no es mi quehacer pastoral. Yo no estoy aquí para decirle a usted a qué partido pertenecer o no pertenecer, porque ese no es mi quehacer pastoral, ni estoy llamada a eso. Pero sí yo estoy para decirle que tenemos que vivir, que tenemos que pensar y orar con sabiduría y con lucidez de espíritu. Que es menester que desde nuestra fe y desde lo que hemos aprendido en la Biblia, le pidamos a Dios que nos ayude a pensar un país diferente. Yo le prediqué a ustedes aquí hace 2 años y le dije que estaríamos asistiendo a un tiempo en la historia nuestra donde Puerto Rico se iba a proyectar y a encarnar con una realidad distinta y diferente. ¿Cuántos se acuerdan de eso?
Y eso no ha variado ni va a variar. Que nos ayude a pensar un país diferente, un liderazgo distinto, unas relaciones con Estados Unidos justas, donde no tengamos temor de exigir el respeto en nuestra dignidad como ciudadanos del mundo. Y estos son los sermones o las predicaciones que no son fáciles darlas, pero me toca darla. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, no para vivir en confusión, no para vivir en ofuscamiento, porque el ofuscamiento es lo contrario a la lucidez. El ofuscamiento es distorsión del entendimiento. Y usted no puede permitir en esta hora que su pensamiento y su entendimiento se distorsionen, ni que otros vengan a distorsionarlo. Porque si el Espíritu de Dios está sobre usted y sobre mí, en nosotros reposa el ruá de Dios, el aliento de Dios, que nos da discernimiento, que nos da sabiduría, que nos da la palabra precisa, que nos da el sentido de urgencia para doblar rodillas y decirle: Señor, ayúdanos en este momento. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos prudencia, danos cordura, danos valentía para enfrentar los días futuros. ¿Cuántos dicen amén? A mí me parece que usted y yo debemos buscar nuevamente Isaías 11 y así concluir esta parte. Yo no sé por lo que tú estás atravesando en tu plano personal e íntimo, porque aquí hay distintos planos de la realidad. Aquí hay distintos niveles de la realidad. Está tu vida personal, tu vida íntima, tu vida familiar. Estás tú aquí en esta mañana como parte de una iglesia que tiene que llevar a cabo una misión en tiempos de cambio. Y estás aquí también como parte y ciudadano y ciudadana de este país. Abraza tú en el plano que más necesites en esta hora. Y dile al Señor: Señor, que sobre mí repose el Espíritu tuyo. Porque cuando la sabiduría habita desde el ruá de Dios, no hay lugar para la confusión, para el orgullo, para la soberbia, para actuaciones antiéticas. La sabiduría excluye de alguna manera todo eso. Que tú le puedas decir al Señor en esta mañana, en el plano que sea: Señor, que sobre mí repose tu Espíritu. Que tú le puedas decir, mirando el texto bíblico, en el versículo 2, necesito espíritu de sabiduría. ¿Cuántos necesitan espíritu de sabiduría? Abrázalo en esta mañana. Abraza tu palabra. Necesito espíritu de inteligencia. Necesito espíritu de consejo. Hay que saber a quién ir a buscar consejo. No vaya a ser que vayas a gente que te confundan más. Ve primero al Señor. Consulta su palabra. Hay tantas historias que nos aleccionan. Necesito tu espíritu de consejo y de poder. ¿Usted sabe por qué necesitamos el poder de Dios? Porque hay otros poderes con letra minúscula
pero siguen siendo poderes que atentan contra ti y contra todo aquello que tú has decidido en el nombre del Señor. Pero si contigo y conmigo está el Espíritu de poder de Dios, usted le hace frente a lo que sea en el nombre del Señor. No a lo loco, sino con sabiduría, con cordura, con buen juicio, con prudencia, con lucidez y con inteligencia. Y que tú le puedas decir al Señor en esta mañana: Dios, necesito que ese espíritu de conocimiento, que es relación contigo, y si la relación con Dios por alguna razón se ha afectado, se ha interrumpido, esta es una buena mañana para reanudar relaciones importantes con Dios. Que tú puedas decirle al Señor: ese conocimiento me lleva a afianzar o a reanudar mi relación contigo, porque ya tú saliste hace rato a mi encuentro para tú relacionarte conmigo. Y que tú le puedas decir al Señor: y ese conocimiento yo lo puedo utilizar para abrazar el proyecto de Jesús. Y en último lugar, ese temor de Dios tiene que orientar nuestro norte. Porque el temor de Dios, de acuerdo a Isaías y de acuerdo a la palabra en el hebreo, es confianza. Pero a la misma vez es ejercer la encomienda, la que Dios te haya dado, con responsabilidad. Si estamos listos y preparados para llegar a la mesa del Señor, abrazando esta escritura de Proverbios e Isaías, yo te pido que estés en pie. Y que ahí tú sigas en esa meditación. Porque son escrituras que no se despachan en un abrir y cerrar de ojos. Son escrituras que van rumiando nuestro espíritu y tenemos que seguir en diálogo con ellas.